grabación? Sí. Muy bien. Bueno, pues primero si nos puede dar su nombre y su cargo, doctora, por favor. Hola, buenas tardes. Soy la doctora María Yolanda Cervantes Apolinar. Soy la directora de Investigación y Desarrollo y Asuntos Médicos de Vacunas en GSK México. A tus órdenes. Muchas gracias, doctora. Bueno, sobre todo querían que platicáramos un poco sobre la hepatitis, ¿no? En el marco del Día Mundial de la Hepatitis, justamente. Pues para platicar, ¿qué es la hepatitis? Y bueno, afortunadamente hay vacuna, no para todas, pero sí hay vacuna, ¿verdad? Sí, bueno, mira, te platico. En el caso de la hepatitis, pues es una enfermedad, como su nombre lo dice, es una inflamación. El hígado se hincha, se inflama, ¿no? Y puede ser por diferentes virus. Los más frecuentes en nuestro país es el virus A, el virus B y el virus C. Por orden de frecuencia, el que más hepatitis hay es el virus A, de la hepatitis A. Le sigue la hepatitis C y la hepatitis B. ¿Cuál es la diferencia? Que el virus A viene en los alimentos contaminados. De hecho, su transmisión es fecal oral. Elegantemente se le dice así, cuando te comes un taco o algo que está contaminado con heces, ¿no? Entonces, pues ahí las medidas de higiene son muy importantes, el lavado de manos, el agua potable, y adicional, como tú bien mencionas, hay vacunas. Hay vacunas para la hepatitis A y para la hepatitis B. Entonces, normalmente o idealmente los niños a partir del año de edad podrían vacunarse o pueden vacunarse contra hepatitis A y la hepatitis B en nuestro país a partir de 1989, 1990 se aplican las vacunas combinadas que reciben nuestros niños a partir de los 2 meses de edad o algunos desde el nacimiento. Entonces, digamos que en estricta teoría, pues más bien tienes dos vacunas, la hepatitis A, hepatitis B, y también hay una combinada de hepatitis A y B para aquellos que no se hayan vacunado y quieran protegerse contra las dos enfermedades. Hablaban también de que había una vacuna o que tendríamos que vacunarnos a los 16 años. Esto de la hepatitis B, sobre todo con que muchos jóvenes pudieran estar iniciando su vida sexual activa a los 16 años, ¿no? Sí, lo que me mencionas es creo que va muy acompañado de lo que te platicaba antes, de que a partir de 1990 ya tenemos vacuna, 89, tenemos vacuna de hepatitis B que se aplicaba a los niños. Entonces, los que nacieron antes de esa fecha probablemente no están protegidos, o si algún niño se quedó con algún esquema incompleto, entonces en la cartilla nacional de vacunación a partir de los 11 años viene una dosis como de rescate de los que no se habían vacunado, que no tienen el esquema completo, porque lo que tú mencionas es sumamente importante. Dijimos, hepatitis A se administra nos contagiamos por alimentos, pero hepatitis B y hepatitis C se transmiten por fluidos corporales, contacto sexual, sangre, semen. Entonces sí tiene mucho que ver con prácticas de vida, ¿no? Entonces es inicio de vida sexual, uso de tatuajes, transfusiones sanguíneas, agujas contaminadas, que afortunadamente es mucho menos frecuente. Sin embargo, sí es un riesgo, tanto hepatitis B o hepatitis C se transmite de la misma manera. Para hepatitis B no hay vacuna, afortunadamente hay tratamientos para la hepatitis C, y para la hepatitis B existe vacunas ya desde hace prácticamente más de 30 años, hay vacuna para hepatitis B. Y de hecho, cuando se lanzó la vacuna, se hablaba de que era la primera vacuna para prevenir el cáncer, porque la hepatitis B es la principal causa de cáncer hepático. Entonces, por eso es tan importante vacunarse contra hepatitis B, contra hepatitis A y pues sobre todo lo que hablábamos al inicio de la entrevista, ¿no? El cuidado, el autocuidado que ahora con el COVID hemos aprendido y hemos reforzado, ¿no? Estas medidas son básicas, el lavado de manos, el asegurarte de pues, que tengas todas las medidas de precaución del uso del agua que te están dando. Incluso a veces piensas que vas al hospital, ¿cómo se llama? Al restaurante más finísimo y sales con después te enfermas, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con los alimentos fuera de casa, idealmente alimentos cocidos, ¿no? Más que crudos, y pues la administración de la vacuna en los niños a partir del año de edad, cuando es hepatitis A, y hepatitis B, te digo, se aplica desde el nacimiento.
Decía de la vacuna perdón, de la hepatitis C, que esta es una hepatitis fulminante, ¿verdad? O sea, es muy peligrosa. Bueno, tanto hepatitis B como hepatitis C pueden tener cuadros clínicos, pues, que evolucionen a la gravedad y sobre todo a la cronicidad. Digamos que dentro de lo grave, porque hepatitis A, digamos que es mal llamada la hepatitis benigna, porque a los niños, por ejemplo, les puede dar incluso asintomática a medida que vas avanzando de la vida, te da un poco la sintomatología, o sea, las manifestaciones, los ojos amarillos, la piel amarilla, la orina color Coca-Cola, las heces blancas, el cansancio, la fiebre. Es un cuadro florido de hepatitis. Cuando, por ejemplo, en hepatitis B, una de las cosas más graves es que puede evolucionar hacia ser crónica, ¿no? Y en la hepatitis C es lo mismo. En este caso de no necesariamente una hepatitis fulminante, pero sí que te quedas con un daño hepático por siempre, ¿no? Por eso es el beneficio de que ya existan tratamientos para la hepatitis C. Ahora, ese tratamiento, según lo que nos decían, es muy costoso, ¿no? 150,000 pesos un mes. No tengo el detalle yo del costo, sí sé sí sé que es digamos, son tratamientos más caros. También sé que se han incorporado para el sector salud, ¿no? Entonces también se han hecho esfuerzos. Los expertos hepatólogos que yo identifico, como el doctor Kersenovich, gente de toda la vida que han estado trabajando en esto, aunque haya tratamientos y que sean accesibles. Sin embargo, sí son tratamientos costosos. Ujú. Ahora, afortunadamente dice, están en el sector salud, pero bueno, quienes no tengan ni IMSS, ni ISSSTE, ni SEDENA, pues sí se la ven difícil, ¿no? Deberían, o en lo que entiendo, y te digo, eso tendría que revisar con detalle cómo está el proceso del tratamiento de los pacientes, pero sé que se han hecho esfuerzos para que estén, por ejemplo, en INSABI o antes en Seguro Popular, ¿no? Entonces no deberían ser tan restrictivos, pero ahí sí tendría yo que revisarte con más detalle porque no he revisado hasta dónde llega o cómo llega a los pacientes que tienen hepatitis C en este caso. Yo recuerdo, doctora, que recientemente hubo una campaña a nivel nacional para detectar casos de hepatitis C, porque hay muchos casos, pero no están diagnosticados. Sí, bueno, eso es parte de este Día Mundial de la Hepatitis, es como que buscar a los que no se conocen, sobre todo van más enfocados a los casos de hepatitis B y de hepatitis C. Te decía que en nuestro país en ese orden es A, C y B. Y probablemente antes se pensaba era A, B y C, pero Ujú. no, se ha visto que en realidad es así, A, C y B en términos de prevalencia o de cuántos casos hay, ¿no? Entonces sí, creo que son muy buenos esfuerzos para identificar a los que no lo saben, porque a veces lo que pasa es que pues no están asintomáticos hasta que ya tienen daño hepático, hasta que ya Mm, empiezan a tener insuficiencia hepática y entonces ujú. Ya requieren un trasplante, ¿verdad? podrían evolucionar a requerir un trasplante, pero antes, pues te digo, el tratamiento ha venido a revolucionar algo que desafortunadamente aún no hay vacunas para el virus de hepatitis C, Ujú. ¿no? Entonces sí es un gran avance. ¿Cuál es la incidencia de hepatitis en nuestro país? Si nos puede decir los aproximados. Sí, lo que te puedo decir es en términos de frecuencia, porque como son tres diferentes, o sea, si tuvieras hasta el 100% hepatitis A, estás hablando prácticamente de un 90% del total de las hepatitis, seguidas de la hepatitis C en un porcentaje menor y hepatitis B en un 3%, ¿no? Entonces, digamos que si lo distribuyeras así en su totalidad, tendrías estas tres hepatitis para el total de las hepatitis. En términos de incidencias o de casos, por ejemplo, en la infancia en México, por ejemplo, siendo un país de mediana endemicidad, ¿qué quiere decir? Que antes, en los 60, cuando el doctor Kumate empezó a hablar o estudiar hepatitis en México, hepatitis A a los 10 años, el 90% de los mexicanos ya habíamos padecido hepatitis A.
a medida que fue evolucionando la sanidad en nuestro país, el agua potable, las medidas de higiene, ahora somos un país de mediana endemicidad. Quiere decir que hay menor probabilidad de que te contagies del virus de hepatitis A. Sin embargo, todavía puedes tener por ejemplo, a los 30 años, el 50% haber tenido contacto y el 50% no. Entonces, incluso si te da más grande la hepatitis, podría incluso darte más grave, ¿no? Pues esa es la gran diferencia, porque ahorita, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se recomienda vacunar a los países de mediana endemicidad al año de edad a los niños para evitar, pues digamos, es el momento ideal para aplicar la vacunación universal, como está en México. Y ya cuando es baja endemicidad, pues realmente estarías como en una Suiza, ¿no? Donde es muy difícil que circule el virus. En nuestro país es mucho más frecuente, digamos, en los estados del centro, la endemicidad es más baja y en los estados, por ejemplo, del sureste es más alta. O hay estados que tienen mayor endemicidad, como por ejemplo Morelos. Entonces, Jalisco está dentro de los de baja endemicidad y baja mortalidad, ¿no? Entonces, sin embargo, tú vives en Jalisco y te vas de vacaciones a algún lugar de alta endemicidad, pues tienes riesgo de padecer hepatitis A. Por eso es importante, pues, saber que existe, cuidarse y vacunarse. Entonces, básicamente es el llamado. De hecho, la OMS está mencionando o quiere disminuir la transmisión de madre a hijo, ¿verdad? ¿De hepatitis A? Ajá. Sí, o sea, El, es como el llamado de la OMS en este año, ¿no? La cuestión de disminuir la contagiosidad de hepatitis de la madre al hijo cuando está enferma. Sobre todo para hepatitis B. Hay países donde la hepatitis B es altamente prevalente y se pasa a través, digamos, del madre al hijo, y el bebé ya nace, ¿no? Contagiado de hepatitis B en este caso. Entonces, ahí por eso se recomienda la vacunación contra hepatitis B en los países con endemicidad alta de hepatitis B al nacimiento, o sea que quiero, ¿no? Para evitar este tipo de contagios que mencionas. Y ¿Es para común? la hepatitis ¿Es común A, en pues es México? la que nos comemos, es bajo el porcentaje. Hay diferentes estudios, algunos hablaban del menos del 1% de posibilidad de tener madres positivas para hepatitis B que no lo sepan y que contagien a su bebé. Sin embargo, pues es para un país como el nuestro, pues es importante, ¿no? Para la cantidad de nacimientos que tenemos, y por eso tenemos la recomendación de vacunación contra hepatitis B al nacimiento en nuestro país. Sí, pero esa es la B. Ok. ¿Síntomas, doctora, de la hepatitis? Sí, te platicaba que es pues normalmente empieza con ataque al estado general, o sea, nos sentimos muy cansados, fiebre, dolor hepático, crecimiento en el área hepática, los ojos amarillos, la piel amarilla, la orina color oscuro, las heces color blanco, ¿no? Es esta famosísima donde los pacientes sudan y pintan las sábanas de amarillo porque está mal el metabolismo del hígado y entonces pues las bilirrubinas andan por donde no tienen que andar. Entonces, aquí sí, pues es muy florida en la sintomatología cuando es clara, pero también puede haber casos asintomáticos, como te decía, que podría suceder sobre todo en los niños. Los niños pueden tener casos asintomáticos. Muy bien. Y lamentablemente cuando llegan a una cirrosis, en el caso de la B o de la C, pues ya llegan muy tarde. O sea, no presentaban ningún síntoma hasta que ya de repente colapsó el hígado, ¿no? Sí, eso es lo, digamos, lo preocupante, la tendencia a la cronicidad. Luego tú dices algún momento, pues la necesidad de un trasplante, por ejemplo. Y, y en el caso de hepatitis A, aunque es menos, la posibilidad de una hepatitis fulminante existe, y también de la necesidad de trasplante, ¿no? Incluso en algunos países como Argentina se hablaba de que la principal causa de falla hepática y de trasplante hepático era hepatitis A. Esta historia no se repite en nuestro país.
Sin embargo, hay otros países donde hepatitis A, pues sí es causa importante de trasplante hepático. Muy bien. Perfecto, doctora. Pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por permitirme recordar la importancia de la vacunación para todos.